Es un gran placer estar hoy aquí, aunque seguimos en el formato online. Espero que algún día podamos volver a las actividades presenciales. Pero bueno, es un gran placer de todas maneras continuar con esta tribuna de hispanistas y tener hoy a un joven hispanista como Akshay Kalle en una conferencia realmente tan interesante como César Vallejo, el cadáver que sigue sin morir. Agradecer antes que nada a la Embajada de Perú, en su embajador, Carlos Polo, a Fabio también, a Mónica Campos, que está aquí y que invitaremos luego a decir unas palabras. Muchas gracias por el apoyo en la difusión de esta actividad. Agradecer obviamente al equipo del Cervantes, especialmente en las personas de Martí, Eloísa y Vikash. Y como decía, hoy es una conferencia dentro de la tribuna de hispanistas, que empezamos hace ya más de un año, pues nos estamos acercando poco a poco a hispanistas de otra generación, más jóvenes. Y es realmente un placer enorme presentar a Akshay Kalle, que es realmente una nueva luminaria en el firmamento del hispanismo indio. Y es representante de una nueva generación que, entre otras cosas, lo que está haciendo es ampliar la recepción de la literatura de la lengua española, abrir el ámbito a otras lenguas de la India más allá del hindi y del bengalí. Porque Akshay es de esos jóvenes que puede traducir directamente del español al maratí, cosa que son novedades dentro de la recepción de la literatura española en lenguas indias. De Akshay, que trabaja en el Cervantes y a quien conocemos bien, decimos nosotros los españoles que habla español mejor que nosotros. Y no es una exageración. No solo maneja un enorme caudal de voces españolas, sino que sabe utilizar los vocablos con sus justos matices, cosa que no es fácil. Y es un orgullo para Cervantes tener profesores de este calado, que saben sacar todo el partido a nuestra riquísima lengua española y transmitir esta riqueza a los estudiantes. Como siempre, me gusta hacer una presentación un poco más formal y decir que Akshay Kalle es un hispanista indio que ha cursado estudios universitarios superiores de filología hispánica en la Jawaharlal Nehru University de Delhi, pero lo que menos gente conoce es que también tiene un Bachelor of Arts en alemán, lengua que también conoce. Sus campos de interés e investigación principales son la poesía latinoamericana, la poética comparada y la teoría literaria con énfasis en el concepto del compromiso en la literatura. Y ha dictado conferencias sobre poesía centroamericana en El Salvador y Guatemala. Y especialmente en torno a la figura de un poeta que creo que es poco conocido todavía, y me refiero a la figura de Roque Dalton, hablando de una rehumanización de la poesía en una poética del compromiso que pasa por una unión de la teoría y la praxis en el ejercicio poético. Una especie de recuerdo de que la poesía no está hecha solo de palabras, como diría el mismo Akshay. Akshay tiene también la distinción de haber hecho la primera traducción directa del español al maratí de Oda a las cosas, del gran poeta Pablo Neruda, y también ha traducido poemas sueltos de odas elementales. También ha traducido la novela Los siete locos del excelso escritor argentino Roberto Alt. Como he dicho, estamos muy orgullosos de tenerlo a él como profesor en nuestro instituto y creo que nadie mejor que él para hablar de uno de los poetas más innovadores del siglo XX, César Vallejo. Y uno intuye que debe haber una correspondencia secreta entre Akshay y César. Y estoy seguro que esta afinidad electiva dará muy buenos resultados en la conferencia de hoy. Y sin más, dejaremos a que él hable de César Vallejo. Me gustaría ahora pasar la palabra a Mónica Campos, de la Embajada de Perú. Mónica. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes con todos, Akshay. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, mi embajador ha tenido un inconveniente, se ha cruzado con una actividad, realmente. Él manda sus saludos y un especial saludo porque este mes es nuestro bicentenario.
Entonces, ¿qué mejor para nosotros que resaltar a nuestros autores? Y de esta manera, ¿no? Con Achei, es un lujo de verdad tener los presentes acá y ocupándose de un poeta peruano. Respecto a César Vallejo, bueno, es el máximo poeta nacional, es representante del vanguardismo peruano, nuestro autor más internacional. En unas pequeñas palabras voy a decir, bueno, básicas, porque todos somos pues seguidores de Vallejo, ¿no? Nació en un pueblito norteño llamado Santiago de Chuco, en el norte de mi país, en 1892. Como todos sabemos, murió en París un Viernes Santo de 1892, de 1938, perdón. Fue un hombre lleno de sensibilidad, de sencillez, sin inquietudes políticas, muy generoso, según sus pares y los estudiosos de sus obras. La poesía de Vallejo es considerada como una de las más representativas y profundas del idioma español. Yo creo que por eso le llamó la atención a Jay y está estudiando este autor tan importante. César Vallejo fue un autor que corregía mucho sus textos. Él era muy puntilloso y lo hacía de una manera magistral. Ha sido uno de los mejores correctores que ha tenido el Perú, valga la anécdota, ¿no? En 1913 ingresó a la Universidad de Libertad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1920, nuestro poeta estuvo envuelto en un problema, un incidente, bueno, dramático, por el cual fue detenido injustamente, lo que lo llevó a estar en prisión por 3 meses. Durante ese tiempo, él escribió unas prosas desgarradoras, sumamente llamativas, los que sus seguidores opinan que esto le sirvió de inspiración para la construcción de la obra literaria Trilce, en 1922. Fue una obra que él publicó años antes de viajar a Europa. Él tenía mucha inquietud por visitar Europa y lo logró en 1923. Permaneció 15 años ahí, se casó con una francesa llamada Georgette Fila. Durante ese tiempo, en Rusia, él escribió Reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Love Out. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de la comunidad de indios titulada Tungsteno, muy famosa en el Perú. Vallejo careció de recursos económicos en Europa y al principio vivió de sus artículos periodísticos, ensayos y artículos que enviaba a revistas, y también de sus correcciones. Después de su muerte se publicaron muchas de sus obras, Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz y otras obras. Bueno, estamos ante una de las mayores figuras de las letras peruanas y por muchos motivos su poesía es considerada como una de las más representativas y profundas del idioma español. Muchas gracias por su atención. Cuando quieras, Akshay, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a Oscar, a Martí, sobre todo por darme esta oportunidad de hablar sobre la poesía de uno de las voces más significativas, de las voces poéticas más significativas del siglo XX. Asimismo, quisiera extenderle las gracias a la Embajada de Perú y a Mónica Campos por una presentación, bueno, un recorrido muy interesante por la vida de César Vallejo. Yo voy a hablar más un poco o sea, yo voy a centrarme más en su poesía, en su obra poética, así que esta presentación o sea, yo creo que me viene muy bien. Por otra parte, quisiera agradecer también a Bernardo, un vallejista, mi amigo Bernardo, que se nos ha unido desde Argentina, que es uno de los expertos más sólidos sobre la obra vallejiana ahora mismo. Y como no, mi amigo Rodrigo, que se nos ha unido desde España, otro hispanista, bueno, que ha sido muy importante para mí en el sentido de que también me acercó a la poesía de César Vallejo, ¿no? Me acuerdo como en Pune empezamos a hablar de la poesía de este gran poeta. Por otra, y
También, por otra parte, veo a profesor Ganguly, profesora Mini Soni, profesora Aparit Chattopadhyay, profesor Babu Thaliat, y mi tutora, la profesora Lipi Viswasen. Y la verdad es que es un gran honor para mí contar con la presencia de todos ustedes en esta conferencia sobre un poeta de tanto calado como es César Vallejo. Entonces, yo he pensado, claro, el tema, el título de esta conferencia es César Vallejo, el cadáver que sigue sin morir. Ahora, el título ya iré explicando la importancia de este título, ¿verdad? Y vamos a ir ahondando en, o sea, de dónde procede el título. Pero antes de nada, antes de empezar, quisiera lanzarles la pregunta, lanzarles la pregunta a ustedes. Muchos de mis alumnos están aquí, lo cual, por otra parte, me llena de una gran alegría y una enorme satisfacción. Había montado un Google Classroom, así que mis alumnos, tanto mis alumnos como los otros hispanistas que están aquí y expertos en Vallejo, seguro que conocen su poesía, pero sobre todo yo quería saber qué es lo que se os ocurre, qué es lo que se os ocurre a la mente cuando cuando hablamos de la poesía de Vallejo. ¿Qué es lo que se les ocurre a ustedes? Podéis escribir en el chat, aunque sea en una palabra o dos, algunas palabras que se os ocurren que se les ocurran a ustedes cuando piensen en la poesía de César Vallejo. A ver, si alguien se anima y lo pone por chat, estaría agradecido. Antes de que empiece yo, claro, que luego voy a ahondar en lo que es la poesía de Vallejo propiamente dicho. Pero alguien se anima, a ver, incluso si quiere encender el micrófono y decir algo, pues les doy la palabra a ustedes, porque luego voy a estar hablando yo mucho rato. Entonces, a ver, si alguien se anima. Protesta, bueno, ha dicho Rosa, bueno, mi compañera del Cervantes, que bien, bueno, una de las notas más importantes de la poesía de Vallejo, sin duda, la protesta social, la solidaridad con el ser humano. Cristianismo, humanismo. Bernardo, creo que obviamente ha apuntado a donde quería llevarlo yo. Shiti dice que es muy profundo, muy bien, muchas gracias, Shiti. Todo ello muy válido. Pero eso de humano, ¿no? En la poesía de Vallejo es sobre todo, Bernardo ha dicho con razón que hay un humanismo cristiano ahí, pero yo diría que no solo se agota en eso, es un humanismo, digamos, sin más, o sea, el ser humano es el centro de la poesía de Vallejo, ¿no? Y por ende, claro, la pasión, como dice Rítica, otra alumna mía, muy bien, y la trascendencia del hombre, ¿no? Están saliendo cosas muy interesantes, la verdad. Entonces, eso también es lo que decía José Ángel Valente en un famoso artículo sobre la poesía de Vallejo. Decía que es el poeta de la condición humana y del desamparo. De hecho, si revisamos los artículos y la ingente cantidad de cosas que se han escrito sobre la poesía de Vallejo, la principal nota que vamos a ver, o la principal palabra que vamos a ver es el humanismo, el ser humano, los poemas humanos, que es su famoso libro póstumo que se publica en España. Entonces, todo ello nos apunta al hondo humanismo de Vallejo, que coloca al ser humano en el centro de la poesía. Eso es más que patente en su primer poema. Él empieza a escribir en revistas en Perú, en Trujillo más que nada, y luego el primer poemario que así sale a la luz es Los Heraldos Negros, ¿no? Poemario, por lo demás, muy significativo en toda la trayectoria poética de César Vallejo.
y vamos a ver que las notas principales de su poesía posterior también se quedan cifradas ahí, quedan cifradas en estos poemas, digamos, iniciales, porque yo no me niego a llamarlos poemas primerizos, porque a mí me parecen de honda, una honda densidad y una intensidad de altura, ¿no? Como dice, como reza el título de otro poema de Vallejo, de una etapa posterior. Pero es la intensidad y la altura ya están presentes en esta obra tan ingente. Y luego, prueba de ello, yo creo que la mejor constatación de ello la tenemos en el poema Liminar, que es Los Heraldos Negros. El libro se divide en 6 secciones, pero ese es el poema que inaugura el poemario. Entonces, ha dicho aquí, se ha comentado aquí por aquí la trascendencia del hombre, la introspección. Y yo creo que, y también el dolor más que nada, el dolor del ser humano, o sea, se cifra en esos versos tan lapidarios como, voy a ir recitando los poemas para mis alumnos sobre todo y para los que, bueno, quieran un poco de apoyo, porque la poesía de Vallejo lingüísticamente ya sabemos que supone un gran reto y como ha dicho Mónica Campos con acierto en su introducción, que fue un poeta que exprimió al máximo las posibilidades expresivas del lenguaje. Entonces, para empezar, tenemos este poema que yo voy a recitar a continuación. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio del Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozará en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Aquí tenemos a un Vallejo todavía indefenso ante el dolor humano y realmente lo que se ve aquí es como una profunda inquietud, un profundo desasosiego por la condición humana, pero las respuestas no están, no hay respuestas, se tantea, pero el poeta, la voz poética se muestra indefensa. Formalmente aquí, incluso en este poema ya me gustaría destacar ese tono coloquial, esas juxtaposiciones sublimes, y valga la redundancia, esas juxtaposiciones sublimes de lo sublime, de lo etéreo y de lo, digamos, de lo divino, lo que sea, con lo cotidiano, porque esos versos tan, tan impactantes, ¿no? Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El dolor humano no es solo un dolor de raigambre existencial, un dolor, es también un dolor muy cotidiano, es como la desesperación que nos está aguardando prácticamente a la vuelta de la esquina en cada momento. Y Vallejo está apuntando un poco en esta dirección ya con este primer poema. Ahora, de este poemario de Los Heraldos Negros, y ya lo dice José Ángel Valente al respecto, que hay 2 ejes principales de este poema, de este poemario, perdón. Entonces, esos son, por ejemplo, el sentimiento de solidaridad que tiene el poeta, ¿verdad? El sentimiento de solidaridad como núcleo organizador. Y estoy citando a José Ángel Valente, el gran José Ángel Valente,
textualmente, ¿no? De una parte, el sentimiento de solidaridad humana como núcleo organizador de la obra poética, y ello en poetas de personalidad muy dispar y edades muy diferentes. Está hablando de la influencia de Vallejo sobre poetas españoles a partir de la década de los 40, y de otra, el empleo de un lenguaje que trata de conllevar un máximo de posibilidades de comunicación, que no quiere encerrarse en los moldes del lenguaje poético tradicionalmente aceptado como tal, y lo rompe en busca de una expresividad más libre que va a beber en el léxico, en la frase o en la metáfora coloquial. Las dos notas señaladas guardan entre sí, claro está, una íntima dependencia. Un ejemplo de ello, y ahora podemos empezar un poco con lo que es mi enfoque comparado, ¿no? Claudio Guillén ya señaló que cada uno cuando lee está comparando. La lectura comparada nos hace, enriquece inmensamente la lectura. Y es curioso, en el caso de Vallejo, cuyas lecturas, como bien se ha señalado, ¿no? Cuyas lecturas no son tan accesibles, o sea, cuyas lecturas se disfrazan. Hay poemas sobre, por ejemplo, hay homenajes a Baudelaire en la poesía de Vallejo, pero no son para nada, no son para nada obvios. En cambio, ya bien podríamos afirmar con cierta contundencia que la cantidad de poemas que se han escrito explícitamente sobre Vallejo o se han dedicado a Vallejo es increíble. Aparte de eso, también es importante señalar o digamos, hacer hincapié en la práctica de la transculturación, de cómo la lectura de un texto cala tan hondo, sobre todo de un texto poético, cómo la lectura de un texto poético cala tan hondo que deja huellas distinguibles, pero al mismo tiempo inevitables en la poesía. Por otro lado, también abundan digamos, las influencias subliminales, pero en este caso yo voy a explorar un poco de todo, ¿verdad? O sea, poemas explícitamente sobre Vallejo, poemas que ya llevan su huella, aunque el poeta en cuestión no haya reconocido la influencia como tal, cosa que yo creo que está de más porque nosotros como lectores tenemos plena autonomía a la hora de analizar textos y ver cómo se dialogan entre sí. Entonces, es un poema del mismo poemario, del mismo poemario que he mencionado, Los Heraldos Negros, Ágape. Entonces, recito. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor del cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. Un momento, chico, a ver, porque hay... Bueno, vale, no pasa nada. Vale, vamos a empezar. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor del cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. En esta tarde todos pasan, sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvida ni se queda mal en mis manos como cosa ajena. He salido de la puerta y me da ganas de gritar a todos, si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida yo no sé con qué puertas dan a un rostro y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie y hoy he muerto, qué poco en esta tarde. Bueno, antes de decir nada sobre este poema, procedamos directamente al siguiente poema que lleva una influencia directa de este poema, diría yo, ¿no? Ahora, les remito a ustedes al caso de Philip Levine, un gran poeta estadounidense de la clase obrera de Detroit. Y bueno, no está de sorprender que Philip Levine, en su condición de poeta de la clase obrera, embeba de la poesía de César Vallejo. Entonces, aquí tenemos un poema que realmente creo que es uno de los mejores homenajes jamás escritos a la poesía de César Vallejo, no solo a su figura, sino también a su poesía, ¿verdad?
Black stone on top of nothing. Still sober, Cesar Vallejo comes home and finds a black ribbon around the apartment building covering the front door. He puts down his cane, removes his greasy fedora, and begins to untangle the mess. His neighbors line up behind him, wondering what's going on. A middle-aged woman carrying a loaf of fresh bread asks him to step aside so she can enter, ascend the 2 steep flights to her apartment, and begin the daily task of preparing lunch for Monsieur. Vallejo pretends he hears nothing, or perhaps he truly hears nothing. So absorbed is he in this odd task, consuming his late morning. Did I forget to mention that no one else can see the black ribbon or understand why his fingers seem so intent on unraveling what is not there? Remember when you were only 6 and on especially hot days, you would descend the shaky steps to the cellar, hoping at first that someone, perhaps your mother, would gradually become aware of your absence and feel a sudden seizure of anxiety or terror. Of course, no one noticed. Mother sat for hours beside the phone waiting, and now and then gazed at summer sunlight blazing through the parlor curtains. While below, cool and alone, seated on the damp concrete, you watch the same sunlight filter through the rising dust from the 2 high windows. Beside the furnace, a spider worked brilliantly downward from the burned out overhead bulb with a purpose you at that age could still comprehend. 1937 would only last 6 more months. It was a Thursday. Rain was promised but never arrived. The brown spider worked with or without hope. Though in the dusty sunlight caught in the web, you beheld a design so perfect it remained in a memory as a model of meaning. Cesar Vallejo untangled the black ribbon no one else saw and climbed to his attic apartment and gazed out at the sullen rooftops stretching southward towards Spain where his heart died. I know this. I've walked by the same building year after year in late evening when the swallows were settling noiselessly in the few spare trees beside the unused canal. I have come when the winter snow blinded the distant brooding sky. I have come just after dawn. I have come in spring, in autumn, and in rain, and he was never there. Este poema, que es bueno, un poema extenso, y bueno, también trae referencias a otros poemas de Vallejo, sobre todo el título, más que nada, Black Stone on Top of Nothing, como vamos a ver, remite directamente a otro poema de Vallejo trascendental que luego vamos a abordar en el curso de esta charla, pero ya este poema establece un diálogo, porque sobre todo establece un diálogo con Ágape, el poema que hemos visto anteriormente, porque aquí Vallejo dice que no ha venido nadie, estaba esperando, estaba aguardando, pero nadie ha venido a consolarlo de su profundo dolor, de esa condición humana, de ese sufrir, de ese martirio que es la condición humana. Y no ha venido nadie, no ha habido ser solidario. Pero en cambio aquí, Levin dice que yo sí que vine hacia ti, vine hacia... Bueno, eso también vamos a ver la intertextualidad inherente en esto respecto a otro poema de Blas de Otero, pero yo sí que vine, pero no estaba Vallejo, no, ni siquiera, o sea, no se pone en diálogo directamente con Vallejo, pero se arrepienta del hecho de que él sí que quiso ser solidario, pero solidario, bueno, esa solidaridad se quedó mal lograda. Esa solidaridad poética, esa solidaridad del espíritu, diríamos, espíritu fraternal, de espíritu ideológico, que claro, los dos abogaron por la causa proletaria, y ese espíritu fraternal, ese espíritu solidario no logró esa hermandad anhelada. Bueno, acto seguido, hablando del poema de Levin, y como ya dije, que ya en los últimos versos podemos apreciar, como dice Levin, que yo vine hacia él y no estaba. Aquí, Blas de Otero, otro gran poeta de la poesía española, bueno, en los años inmediatamente después de la guerra, bueno, no solo en los años inmediatamente de la posguerra, sino, bueno, en las décadas posteriores, y realmente un poeta que se ha señalado muchísimo como guarda muchas afinidades con la poesía de César Vallejo. Entonces, Blas de Otero, que ha escrito varios poemas mencionando a César Vallejo por nombre, por cierto. Entonces aquí, precisamente el poema se titula Vine hacia él, ¿no? Porque, y lleva una hermosa frase de Vallejo ahí, ¿no? Que no hay nadie en mi tumba. Entonces, bueno, leamos este poema.
César Vallejo ha muerto. Muerto está que yo lo vi en Montrouge, una tarde de abril. Iba con Carlos Espinosa y llevábamos los poemas humanos y España aparte de mí este cáliz. Carlos leyó un poema como si le escuchara a Dios. Yo llorando leí Masa. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, pero César Vallejo, ay, siguió muriendo. Eh, si vemos aquí, también si lo leemos con atención, se aprecia la intertextualidad con el propio título de mi conferencia, aunque claro, lo mío es más bien un refrito, yo no tengo pretensión de ser poeta ni de ser creador, o sea, yo simplemente soy un ávido lector de poesía. Como dije, esta conferencia la dicto en calidad de vallejiano, más que de vallejista, pero ya se aprecia en este poema ese sentimiento del cadáver del Vallejo, que no es que ni siquiera, o sea, nadie quiere que muera. Ya no es que no muera, nadie quiere que muera tampoco. Queremos todos que esté el presente, ¿no? Y que inhabite entre nosotros para hacernos más humanos, para despertar la verdadera conciencia, la compasión por el ser humano, más allá de todas las barreras de religión o como todas esas barreras que resultan superfluas, aunque claro, materialmente importantes, pero al fin y al cabo que resultan superfluas. Entonces, en este poema ya vemos algunos, recursos típicos de la poesía de Blas de Otero, que él también hereda de Vallejo, el encabalgamiento. Yo llorando leí Masa, esos versos cortos, bruscos, que es un homenaje también a Vallejo en lo formal. Y bueno, los últimos dos versos, todos los hombres de la tierra le rodearon, pero César Vallejo, ay, siguió muriendo. Un guiño, bueno, una referencia clara al poema, otro poema trascendental de Vallejo, que es Masa. Bueno, que por cierto también aparece mencionado aquí. Ahora, estos dos poemas que acabo de leer nos llevan al poema, a uno de los poemas, a un soneto. Creo que habrá que precisar, a uno de los sonetos mejor escritos, diría yo, en la lengua española, bueno, por lo que sé yo, que es muy poco, la verdad, con toda humildad tengo que reconocer, pero el impacto de este soneto, cuando lo leí por primera vez, me impactó profundamente y claro, casi me conmovió tanto que tuve que hacer ese peregrinaje, bueno, está pendiente de hacer peregrinaje a Santiago de Chuco, el lugar de nacimiento del poeta peruano, pero a París, al cementerio ese bueno, que ahora está en Montparnasse, la tumba de Vallejo, el cementerio de Montparnasse. Pero este poema, que por su fuerza, vemos que es un poema magnífico, creo que mejor sería si lo escucháramos. Ahora mismo os lo pongo. Un momento. Va. Sí, ¿tengo que compartir el sonido? Sí. Vale, perfecto. Marco es nuestro Alejandro, pero no es... Que es una revista que no nos quiere. De la nota de Carlos, que si no fuera por ella, ya el recuerdo, me moriré. Blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez
es como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Nada le daban duro con un palo duro y también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Le pegaban sin que les haga nada, le daban duro con un palo duro y también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos, la lluvia, los caminos. Bueno, yo creo que cuando escuché esa versión, no sé, el poema lo sentí, no sé, de una manera inusitada, ¿no? También creo que porque el cantautor que lo ha musicalizado lo ha hecho un trabajazo, ha hecho muy buen trabajo. Y bueno, yo creo que se capta la esencia, ¿no? de este poema, que a propósito de este poema, lo que quisiera señalar es el recurso de autonombramiento al que recurre Vallejo aquí. Respecto a eso, se ha hablado mucho, pero me gustaría leer algo que ha escrito un amigo de Vallejo, el gran Juan Larrea, que también un estudioso de Vallejo y una de las tres personas que lo rodeaban en su lecho de muerte. Entonces, precisamente respecto a este poema y el recurso de autonombramiento, escribe Juan Larrea aquí que este recurso es no para, o sea, es un momento, ahora lo estoy buscando. Sí, lo que hace Vallejo con este recurso es identificarse con el prójimo. Vallejo mismo se convierte en el prójimo hasta el punto de identificarse con la persona, con el ser humano que sufre. Ese es un efecto que alcanza a través de este nombramiento explícito, en vez de, digamos, escudarse en un yo poético. Sigamos con los poemas. Ahora, hablemos un poco de la
segunda etapa de Vallejo, el Vallejo experimental, por así decirlo, el Vallejo vanguardista, que se nos asoma, bueno, ya nos ha dado indicios de ello en su obra, en su primer poemario, pero es en Trilce, bueno, Trilce, que es, ya sabemos, un neologismo acuñado por Vallejo, una combinación de dos palabras, triste y dulce. Es en Trilce donde él alcanza, digamos, esa inusitada fuerza expresiva que caracteriza a toda su obra. Entonces, en Trilce es donde vemos esa pugna con el lenguaje, esa pugna por ese esfuerzo anonadado para ese esfuerzo, diría yo, denodado para sacar el máximo, para sacarle provecho al lenguaje poético. Y creo que es justamente hablando de Trilce, sobre todo hablando de un poemario tan complejo como Trilce, que con razón se ha dicho que Vallejo constituye, o la poesía de Vallejo constituye como constituye una gran revolución en la poesía en lengua española. Entonces, tenemos aquí este poema maravilloso de Gerardo Diego, Valle Vallejo, que precisamente inaugura la edición de Trilce en España en 1930, allá por los años 30, y José Bergamín escribe un prólogo muy, muy significativo, y Gerardo Diego escribe este poema muy a lo creacionista, y de hecho mi conferencia en ese sentido, porque yo estimo mucho a Gerardo Diego como poeta, mi conferencia en ese sentido también pretendo que sea una conferencia creacionista, en el sentido de dejar que florezca la figura del poeta a través de los poemas, en vez de explícitamente hablar sobre su obra. Valle Vallejo, un poema muy, muy creacionista, muy a Gerardo Diego de aquella época, que luego también sufrió una evolución en su poesía, empieza genial, aludiendo a un poeta francés, ¿no? Albert Samael diría, Vallejo dice, Gerardo Diego enmudecido dirá mañana, y por una sola vez piedra de estupor, ¿no? Y luego hay una serie de metáforas y recursos muy, muy vanguardistas y muy, o sea, que, digamos, intentan trascender el lenguaje tradicional, el lenguaje poético tradicional. Me gustaría, por ejemplo, señalar esos versos, ¿no? Naciste en un cementerio de palabras una noche en que los esqueletos de todos los verbos intransitivos proclamaban la huelga del te quiero para siempre, ¿no? Nos recuerda a los versos de Vallejo un poco más depurados, más sencillos, yo nací un día que Dios estuvo triste, y que claro, con una fuerza inusitada, pero yo creo que también este homenaje de Gerardo Diego también es muy significativo. Y lo que más me llama la atención de este poema es la manera en que él remata diciendo precisamente que porque el mundo existe y tú existes y nosotros probablemente terminaremos por existir. Un alumno mío habló con razón de la muerte como una de las notas principales de la poesía de Vallejo. De hecho, él me ha dicho aquí que es la perspectiva de la muerte, es verdad. La muerte de Vallejo, una nota tan persistente en la poesía de Vallejo, y bueno, que también un poco que ha configurado mi conferencia, o ha prefigurado mi conferencia, diría yo. Y aquí también otra vez vemos que Gerardo Diego remite un poco a eso bueno, a la inversa, ¿no? Que la vida tiene sentido, la vida tendría sentido solo si tuviéramos la poesía de Vallejo, de César Vallejo, como un sustento moral y espiritual. Este poema obviamente remite a otro poema magnífico de Trilce, donde
se ve plenamente cómo Vallejo arremete contra los patrones y contra los preceptos modernistas de la poesía. ¿No? Cita al poeta francés, ¿no? Samael diría: el aire es quieto y de no contenida tristeza, ¿no? Con esa, digamos, brumosa visión nostálgica. Y Vallejo lo rompe enseguida con versos muy, muy fuertes y con un lenguaje que sorprende por su brillantez, por su radical ruptura con lo que tradicionalmente se ha percibido poético, ¿no? Vallejo dice: hoy la muerte está soldando cada líndero a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueño. O sea, esto ya de versos antisépticos sin dueño, muy, muy de Vallejo, otra vez remitiéndonos a la orfandad no solo del ser humano, orfandad de la poesía. La poesía se ha quedado huérfana también porque ya no existe ese mundo justo, ya no existe esa justicia, un poco adorniano en ese pesimismo, ¿no? ¿De qué sirve escribir poesía? Una constante en la poesía de Vallejo que vamos a ver, esa interrogante que se plantea, que un poeta que es tan esmerado con su poesía también cuestiona, llega a cuestionar la razón de ser de la misma poesía, del mismo acto poético. Y es algo que podemos ver ampliamente en este poema. Lo típico, ¿no? Un enfermo lee la prensa como un enfasistol. Bueno, en la traducción no se puede captar esto, porque claro, un enfermo, obviamente, claro, hace referencia al propio Vallejo. Y bueno, Trilce, la verdad, no he puesto muchos poemas de Trilce porque la verdad es que es un poemario que realmente es un poemario que cala hondo, es un poemario que se tiene que abordar con una apertura total y con eh, digamos, una sed de penetrar de penetrar la aparente dificultad para llegar hacia el hondo significado de los versos. Entonces, bueno, les recomiendo altamente la lectura de Trilce, pero de momento aquí he puesto solo un poema de Trilce y al hilo de lo que escribe Gerardo Diego sobre sobre Vallejo y sobre su relevancia, que imagínense que, claro, Vallejo todavía estaba vivo, ¿no? Y aún así, Gerardo Diego como enfatiza la importancia de su poesía. Y bueno, un poco, o sea, digamos 2 décadas después, como bien ha señalado un crítico de Vallejo, John Wilson, cuya referencia yo leí precisamente en el libro deslumbrante de mi amigo Bernardo, Absurdo pero Lima, Universal pero Vallejo, es el título del libro, se lo recomiendo altamente a todos. En ese libro vi una referencia muy interesante a John Wilson, un crítico, y que también termina su artículo diciendo que Vallejo ha sido el poeta ejemplar, ha sido el modelo, el paradigma a seguir para los poetas lectores posteriores, como Roque Dalton, precisamente. Y Roque Dalton, cuya poesía yo he trabajado como parte de mi investigación doctoral, de hecho, dice que le gustaría ser parte de la familia de Vallejo, le gustaría ser como nieto de Vallejo. Y este poema, bueno, que ahora el título de mi conferencia yo creo que ahora va perfilándose más claramente, va cobrando más sentido, porque precisamente habla del cadáver de Vallejo que sigue siendo tan relevante ahora como nunca. Entonces, no sé si algún alumno ahora se anima a leer este, este poema en español. Me encantaría que alguno de mis alumnos lea este poema, bueno, cualquiera que se anime, ¿no? Y que levante la mano como en Zoom lo hacemos, ¿no? A ver, yo quisiera que algún alumno mío lea este poema, por favor, para que no sea tan unilateral esta conferencia. ¿Alguien, por favor, se anima a leer? O bueno,
Vale, a ver, Nena, a ver, Yo, sí, Akshay, sí. sí. No, Sí. yo no voy a leer, pero quería Vale. ayudarte para... No, pero entonces, si quieres, Martí, por favor. No, no, no. Quiero ayudarte e invitar a los alumnos, a algún alumno Vale, perfecto. que se anime. Sí, por favor. Idea. Por favor, porque tenemos aquí muchísimo, o sea, varios alumnos, que es una gran alegría para mí en lo personal. No sé, veo a Nena por ahí. Nena, ¿quisieras leer? Sí, puedo leer el primer párrafo y... No, léete todo el poema, no pasa nada, Vale. ¿no? Venga, anímate. Este cadáver que comienza a florecer, la buena educación alza su filo. Este cadáver que no me ha sido presentado, mejor que vivo a pura muerte cede. A las semillas del amor ondea pétalos. Este cadáver, ¿quién lo pensaría defendiendo su copa de tormentas? Visitado por ciegas mariposas de circo, muertos sus poros desmedidos, muertos sus viejos humos de sentarse, vivas tan solo sus raíces fúnebres, puntual en la palabra que caía, la eterna mano lúbrica que le queda temblando. Este cadáver que me contradice, creciendo hombre con hombre en el idioma de un plaga de vida y crepitante. Este cadáver de agua seca, este gravísimo cadáver de los huesos huéspedes, pasa adelante, palpa sus banderas, interroga a los interrogadores, da lo único que tiene de todo corazón. Este cadáver ha llorado y regresa y va llorando. Gracias. En un lugar del mundo, su lápida respira bajo el severo peso de su nombre vivido. Un día dijo cosas para siempre, desde su muerto el mundo pesa más. Muchísimas gracias, Nena, excelente, muy buena lectura. Es un poema bastante complicado de leer también, como hemos visto. Claro, ese muy vallejiano el poema, ¿verdad? Parece que casi Vallejo lo hubiera escrito para mí. Pero claro, otra vez, un día dijo cosas para siempre, desde su muerte, el mundo pesa más. Vemos cómo se enlaza con el poema de Gerardo Diego, ¿verdad? Que Gerardo Diego habla que quizás un día terminaremos por existir, y ya que no se cuenta ya con la presencia física de César Vallejo, igual que lo dijo Blas de Otero, es un cadáver que queríamos que no muriera, bueno, que queremos todavía que no muera, ¿no? Y aún así, bueno, aquí obviamente estamos refiriéndonos a su poesía, a su afán poético insuperable, a su convicción, a su compromiso como poeta, más que nada. Al respecto, aquí, hablando de Roque Dalton y de César Vallejo, no podemos dejar de señalar la principal afinidad que tienen los dos, que es de ser poetas comprometidos con el de ser poetas militantes comunistas, y eso obviamente los emparenta, y también lo interesante es observar cómo en las concepciones acerca de la poesía, en la conceptualización de la poesía, hay puntos en común. Entonces, me gustaría leer ahora, por ejemplo, algo que ha escrito un gran teórico salvadoreño, el gran profesor Luis Alvarenga, un gran conocedor de la poesía, un experto de la poesía, en la poesía de Roque Dalton, y él dice, Alvarenga, que el escritor peruano guarda algunas coincidencias importantes con Dalton, su compromiso político,
Vallejo fue militante comunista y estuvo en España en los albores de la Guerra Civil, y su voluntad de ruptura estética para expresar con profundidad los problemas de su tiempo. Son las dos cosas que tienen en común. Haciendo una lectura marxista de Vallejo, para Dalton es posible ver al poeta peruano en París enfrentándose, ahora estamos citando a Roque Dalton en su famoso ensayo, de su famoso ensayo titulado César Vallejo. Para Dalton es posible ver al poeta peruano en París enfrentándose, de hecho, cara y cara y sin otras armas que las de su prodigiosa sensibilidad al horror del mundo capitalista, que en su país no había podido conocer, sino en forma muy incipiente. Porque el hambre de París en invierno, la soledad de los hombres en medio de las multitudes hoscas y enemigas, el desprecio, el abandono, las sombrías perspectivas que bien pronto iba a conocer Vallejo en toda su implacabilidad, son eso el capitalismo. Por eso es que Vallejo podrá interpretar con voz propia al pobre y maravilloso hombre de la primera mitad del siglo XX, el hombre roto por el capitalismo. Ahora, esto en lo teórico. En lo poético también es muy, muy revelador cómo comparten una sensibilidad humana los dos, tanto Vallejo como Roque Dalton. Entonces, lo que dice Dalton al respecto también merece ser leído, ¿verdad? Entonces, en Vallejo identifica Dalton también una búsqueda de las raíces identitarias peruanas, que no significan un estrecho nacionalismo. Y termina diciendo, termina sentenciando Roque Dalton que hay que desterrar esa concepción falsa, mecánica y dañina según la cual el poeta comprometido con su pueblo y con su tiempo es un individuo iracundo, excesivamente dolido, que se la pasa la vida diciendo sin más ni más que la burguesía es asquerosa, que lo más bello es una asamblea sindical y que el socialismo es un jardín de rosas bajo un sol especialmente tierno. La vida no es tan simple y la sensibilidad que necesita un marxista para ser verdaderamente tal lo debe captar perfectamente. Es deber del poeta luchar contra el esquematismo mecanicista, ¿verdad? Y Vallejo no se encasilló en los moldes rígidos de ninguna escuela literaria. Captó el espíritu de una época con un método racionalista y revolucionario, en el verdadero sentido de las palabras, es decir, un método basado en una actitud humanista. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Un método humanista, una actitud humanista. Escribir para el hombre de carne y hueso, pero no por ello escribir de manera simple, de manera, digamos así, a primera vista, de manera facilista, o sea, de manera populista, diría yo, casi, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Vallejo está en constante búsqueda de esa palabra exacta. Y la verdad es que esa búsqueda en él deriva en lo que se llamaría la oralidad del lenguaje, otro de los rasgos principales de su poema. De hecho, hay un poema magnífico que dice, un poema que no solo adopta el tono conversacional, sino que cuestiona el sentido que tiene escribir poesía, la razón de ser de la poesía, diciendo, y si después de tantas palabras no quedan palabras, ¿qué vamos a hacer? O sea, si después de tantas palabras, ¿qué? Tantas palabras, tanta poesía, pero la verdad, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es la búsqueda del ser humano? Y en Vallejo esas interrogantes se plantean en un lenguaje poético, digamos, totalmente original y fuera de lo canónico. Vale. He mencionado mucho a José Ángel Valente ahora hablando de, bueno, la generación coetánea en España, allá en los años 50, José Ángel Valente, que es de la generación de los años 50, cuyo ensayo he citado, y bueno, cuyo ensayo, bueno, tengo que agradecer esto a mi amigo, a mi mentor Rodrigo, que de Madrid, de alguna biblioteca, me consiguió el ensayo, y la verdad es que ha sido uno de los, digamos, sostenes teóricos de esta conferencia. Pero también la poesía de José Ángel Valente, que para mí ha sido un poeta muy importante en lo personal,
Este poema ya nos da otra visión de Vallejo, no es la de exuberancia, no está exento de la exuberancia de Dalton, por así decirlo. No percibimos la misma exuberancia ni la misma, digamos, la misma expresividad quizás que tiene Dalton, pero es un poema igualmente para mí un gran logro, y sobre todo es otra vez, ¿no? El mendigo de nada o de justicia, el roto, el quebrantado, ¿no? Y se percibe la intertextualidad, ¿no? Que Roque Dalton ya hablaba del hombre roto por el capitalismo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y aquí otra vez el mendigo de nada o de justicia, el roto, el quebrantado, pero nunca vencido. El pueblo, la promesa, la palabra. Esta enumeración de sustantivos también es un recurso muy vallejiano, porque en muchos poemas podemos apreciar este recurso tan rico. Y la verdad es que este poema, en lo formal y en su economía formal y en su economía expresiva, muy a lo Valvalente por otra parte, otra vez nos remite a la estela de la poesía vallejiana que se ha extendido incluso hasta la otra orilla. Bueno, de Roque Dalton vamos a José Ángel Valente, al otro lado del charco. Entonces, bueno, así se llama el ensayo de José Ángel Valente, ¿no? Desde la otra orilla, César Vallejo, la poesía de César Vallejo desde la otra orilla, y vemos y percibimos cómo la poesía vallejiana sigue, o sea, ha dejado una profunda huella también en la poesía de España en los años después de la guerra. Ahora, volviendo un poco a Centroamérica, tenemos aquí otro gran poema de un gran poeta al que yo tuve el honor de conocer personalmente, Francisco Morales Santos, que además dirige la Biblioteca Nacional en Guatemala, y bueno, la Editorial Nacional también de Guatemala. Entonces, Morales Santos, otro espíritu afín, otro espíritu poético fraterno, nos escribe un poema, hace un homenaje a Vallejo que recuerda mucho al homenaje que hace o que rinde Antonio Machado a Miguel de Unamuno, ¿verdad? Porque al final vemos esos versos tan magníficos, ¿no? Y la tarea más insólita de hacer más hombres a los hombres. ¿Se te entiende, César Vallejo? Óyelo, ¿no? Porque Vallejo en su vida se creía condenado a la incomprensión y en mayor parte lo fue. Y no pudo, la tristeza, o sea, no pudo con la tristeza, no pudo con los achaques de salud, no pudo con los embates de la miseria, de la pobreza y de las privaciones. Y murió a la edad de 45 años en la miseria absoluta en París. Entonces, este poema sería como un consuelo póstumo, por así decirlo, ¿no? De que se te entiende cuál era tu propósito. Y si vemos el poema que escribe Machado a Unamuno, que es otro, bueno, los grandes de la poesía en las letras españolas. Entonces, también vemos esas convergencias, esos puntos en común. Cito de este poema del gran Antonio Machado, y vemos aquí al final, ¿verdad? Aquí esos versos tan lapidarios, bueno, unos versos que a mí siempre me han marcado mucho, ¿no? A un pueblo de arrieros, lechuzos y taúres y logreros dicta lecciones de caballería y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea masa aún duerme, puede que despierte un día.
obviamente tenemos que guardar las distancias y ver cómo, al fin y al cabo, a lo que se está apuntando esta tarea de hacer más hombres a los hombres, y el ser hombre es pensar, es reflexionar, y el ser hombre es también sufrir por el dolor de otros, no sufrir el dolor por sí mismo. O sea, a eso ha apuntado Vallejo en otro poema, donde dice claramente, deja claramente cifrado: hoy sufro este dolor como César Vallejo, pero quizás no solo César Vallejo, sufre ese dolor por sí, ¿verdad? No sufro ese dolor como César Vallejo solo, no sufro solamente. Y ese es un motivo principal recurrente en la poesía del gran Bate peruano. Ahora, un poco volviendo a la etapa inicial de Vallejo, y por primera vez en la conferencia, hablando de influencias no tan directas, pero influencias que se perciben de manera, como dije ayer, como dije antes, que se perciben de manera subliminal, de manera muy sutil, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar este poema que para mí es uno de mis preferidos de los Heraldos Negros. Y luego vamos a ver un poema corto de otro gran poeta guatemalteco que realmente nos va a mostrar, que nos va a, en donde se queda patente esta influencia vallejiana. Escuchemos. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce. ¿Por qué no ha de ser? Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial. Y pondré el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Compárese este poema con este poema corto, pero yo diría igualmente impresionante, del poeta guatemalteco Roberto Obregón, que tristemente, como Vallejo, como Roque Dalton, tuvo un desenlace, llegó a una muerte que no era la suya, porque lo desaparecieron en la frontera entre El Salvador y Guatemala a la edad de 40 años, pero para mí, de lo poco que he leído, un poeta excepcional. Entonces, leamos este poema. A decir verdad, la lluvia no habla de ti. Sí, que hoy te confundí, y ya van 4 entre la multitud. Dejé que cayeran mis ojos al suelo para que las personas adultas al pasar no lastimaran mi amargura. Y al entrarme de regreso en casa, encontré tu ausencia diseminada en el piso. Las influencias para mí son o sea, están más claras que agua. O sea, este poema parece que se leyó a César Vallejo, sobre todo el poema Heces. Bueno, hay otros poemas también con el motivo sobre el motivo de la lluvia, pero este poema para mí es el ejemplo de un poema vallejiano. Ahora, no tengo pruebas fehacientes, fidedignas, que aseguren que
Obregón haya tenido influencia de Vallejo, aunque sí, cuando hablé con sus contemporáneos, porque Francisco Morales Santos lo conoció y claro, hablamos de eso, de que claramente todos ellos habían embebido de la lectura del gran poeta peruano. Ahora, voy a ir cerrando esta conferencia con un poeta de Akende, ¿no? De Akende, de donde estamos, de estas partes, de estos lares, el gran poeta Dilip Chitre, uno de los poetas más importantes y más significativos en no solo marathi, mi lengua materna, sino yo diría en la poesía india del siglo XX. Importante y fundamental también por su labor de traductor. Y esto es una primicia, me gustaría pensar que es una primicia. Yo creo que nunca se ha hablado de ese libro trascendental que tiene él acerca de la poesía de Vallejo. El libro se titula, la verdad es que yo la primera vez lo vi en una biblioteca de otro poeta maratí y enseguida quise conseguirlo, pero después de mucho esfuerzo, ahora lo tengo, se llama 10 por 10. César Vallejo, 10 por 10 en marathi es César Vallejo Dha by Dha. Ahora, es curioso, Chitre traduce 10 poemas de Vallejo al marathi. A mí me consta que lo hizo a mí me consta que lo hizo del inglés y luego escribió 10 poemas sobre Vallejo, lo que la verdad es que escribió 11, no sé por qué lo tituló así 10 por 10, porque escribió 11 poemas sobre la poesía de César Vallejo, sobre lo que le había suscitado, sobre lo que le había, sobre cómo le había conmovido la poesía de Vallejo. Entonces, terminamos esta sesión hoy con unos poemas de Chitre y vamos a ver que la influencia de Vallejo ha llegado hasta India de una forma inusitada. O sea, no estamos ahora solamente hablando de influencias así indirectas, pero estamos hablando de homenajes directos a la manera que se le ha hecho a Vallejo en el mundo hispano, como hemos visto desde Guatemala a España, han abundado los homenajes, bueno, Estados Unidos también, y bueno, hay un montón de poetas que ni siquiera he tocado. Entonces, ahora vemos cómo Dilip Chitre enfoca enfoca la poesía de Vallejo, ¿no? En este poema, The Disease of Poverty, ¿no? The disease of poverty bursts into symptoms of poetry, ¿no? La enfermedad de la poesía estalla en síntomas de la enfermedad de la pobreza estalla en síntomas de la poesía, como lesiones incurables. Esto ya, ¿no? Un muy vallejiano, ¿no? O sea, no hay otra manera de decirlo, versos que parecen tener una gran influencia del poeta peruano. Y luego tenemos, aparte de este poema, que además también lleva mucha influencia de Namdev Dasal, otro poeta grande de la literatura maratí, de las letras maratíes. Luego tenemos este poema que ya tiene o sea, ya se dirige a Vallejo, ya se apela a Vallejo directamente. Un poema muy, muy, muy expresivo en su economía. Lo voy a leer, ¿no? If the whole world were to eat, share and eat, one man's hunger broken into several pieces, if the pieces of one man were distributed over the world as several broken up words, who is going to belch out satisfied with poetry? If the crippled body of the whole society were to take flight into the sky through one man's language, who is going to see the nether world in the depth of his eyes from now on? Who Vallejo is going to sing from now on? ¿No? Aquí ya vemos que hay una clara alusión, hay una clara apelación o interpelación, mejor dicho, a César Vallejo, y se le conmina y se le interroga de otra vez, ¿no? Se hace una alusión a cómo después de Vallejo va a ser o se ha hecho muy difícil cantar al hombre. Y eso, bueno, no es para despreciar a otros poetas, es simplemente para ponderar lo significativo que es la palabra poética vallejiana. Este poema tiene una relación directa con este gran poema de Vallejo,
como ya vemos, el título ya es bastante sugerente, ¿no? La cólera que quiebra al hombre en niños. Un poema que pertenece ahora a la última etapa de César Vallejo, los poemas humanos, a los que he aludido antes. Curiosamente, la mayor parte de los poemas a los que hace referencia Chitre pertenecen a ese poemario. Habrá que pensar cuáles serán las razones, quizás porque representan lo más maduro de la obra del poeta peruano, pero bueno, eso sería tema para otra discusión. El poema que aquí sí que me gustaría leer y me gustaría que lo leera a alguno de vosotros, a ver si mi hermana está por ahí, Priyanka. Priyanka, ¿estás por ahí? Que lea este poema. O bueno, si no creo que tiene problemas con conexión ahí. Priyanka, ¿estás? Priyanka? Yeah. ¿Puedes leer este poema en inglés, por favor? Priyanka. Yeah, I can try. Please, no, read it in English. No, please, go ahead. Priyanka. Just a moment. The teacher who teaches us poetry. The teacher who teaches us poetry hasn't seen the room in which we live. When the teacher is teaching us poetry, his elder daughter, whose nympho is at, how do we pronounce this? Hello? Hello? Hello, Priyanka, see, continue. Yeah, how do you pronounce this? At a Matinee. Yeah. When a teacher is explaining prosody to us, trains of the Central Railway are running 4 hours late. His younger son is standing at the street corner. Our teacher contemplates borrowing 40 rupees. Meanwhile, the poet Keshav Soot's imagination touches the stars. The poet Bal Kavi blissfully rolls in green pastures. The poet Tambe makes a pass at yet another lady whose pot is not yet filled at the common tap of water. The poet Maldekar, traveling in first class, murmurs something in English. Collecting the eggplants of class 4 at the Lal Bagh corner, the poet Narayan Surve turns towards Chinspokli. Namdev Dhasar is gathering stones. Tired of teaching poetry, our teacher is drinking tea. What kind of nectar does his cup of tea contain that our teacher is pepped up to teach poetry? The indescribable pleasure extracted from all the rapes in Brook Bond's tea gardens poured in his cup. Sugar processed by the bones of untouchable laborers of South Maharashtra has made its crystals clear. The whole city of Mumbai is learning to stuff knowledge in the gunny bags of beautiful labor. Poets from all over the world have arrived on the sidewalks of Flora Mountain. Swarms of tourists wearing dark glasses are moving around. Our teacher reads Navakar Sakar, Lok Satta, and doesn't leave out Maharashtra Times. Our teacher can quote the poet Borkar and Kusumagraj. Our teacher's wife is now to undergo surgery. He's gone to the Tata Memorial Cancer Hospital with a note of introduction from a physician he knows. There's no poem on uterine cancer unless Tukaram has written one. Our teacher fills the form in English, signs it. He's still to recover his tuition fees from private students. Thank you, Priyanka. Thanks. Precisamente quería que una persona maratí lo leyera y no vi nadie, excepto a mi hermana, porque tiene mucha referencia a la poesía maratí y a esa lucha de Chitre con otros poetas, con poetas
O sea, poetas que han vivido antes, poetas congéneres, como por ejemplo Narayan Surya aquí, o Namdev Dasal, o Mardekar, tres grandes figuras, y este es el poeta Dilip Chitre, el mismo. Entonces, vemos que hay como un diálogo, hay como una interrogación, hay como diríamos, un abordaje un poco lúdico, un abordaje bastante lúdico de la tradición poética en este poema que por lo demás no carece de contenido social. Este poema, ahora, el poema con el que vamos a terminar, este poema hace alusión, es un homenaje, más que alusión diría que es un homenaje, yo creo un sublime homenaje a uno de los mejores poemas de Vallejo, diría yo, sin temor a equivocarme. Eso me vino ratificado y corroborado también por Bernardo, un estudioso de Vallejo, cuando coincidimos que es uno de los mejores poemas de César Vallejo. Y bueno, entonces yo quisiera leer este poema para ir cerrando. Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila. Mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango, huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de la cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Pero, al mismo tiempo, tenemos que entender que la poesía de Vallejo no solo canta a la soledad, al sufrimiento, a la condición innata de sufrir del ser humano. La poesía de Vallejo también nos deja vislumbrar cierta esperanza en la humanidad. Y más que, y diría yo, hasta nos conmina, nos exhorta a hacer todo lo posible para rescatar la humanidad, para ser humanos, para entender que todos, al fin y al cabo, somos de carne y hueso y es lo que compartimos. Compartimos el hambre, compartimos el hecho de tener que cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Entre las cuales hoy en día yo creo que Vallejo también hablaría de Internet, sin lugar a dudas. Pero sobre todo que reconozcamos que hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Y nos une un profundo sentimiento de desamparo, que solamente podemos superar a través de la solidaridad, ¿no? Entonces, es la dialéctica de la solidaridad y la soledad, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que constituye uno de los ejes, el eje principal de la poesía de César Vallejo. Y cuando escuchamos este poema, que es un poema largo, yo voy a poner un trocito al final, vamos a darnos cuenta de qué es lo que Vallejo quería que asimiláramos. Es un niño de Santiago de Chuco, un niño que se ha hecho famoso por declamar los poemas de Vallejo. Entonces, escuchemos un fragmento. Harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo al vino, un exeomo tan pálida la nieve, al sol tan ardió. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto,
tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos muchísimo que hacer. Bueno, quisiera terminar con esa exhortación, ¿no? Hay hermanos míos, hay muchísimo que hacer. Y ahora les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias por su paciencia. Ha sido bastante intenso y bastante prolijo. Y espero que haya sido de vuestro provecho. Muchas gracias, Akshay, por tu charla, que ha sido una clase magistral, de hecho. Y también quiero felicitarte por ese dossier que has subido en Google, que yo creo que ha ayudado mucho a todo nuestro público, a nuestros alumnos, y que de hecho es esbozo, yo creo, para una futura antología o un estudio sobre Vallejo y su influencia, ¿no? Y esa influencia que perdure, que sigue sin morir. Tenemos todavía unos minutos y me gustaría invitar a nuestro público a que haga preguntas y comentarios. Así que adelante, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que tome la palabra directamente, que encienda la cámara, el micro y pregunte. No sé si... Akshay, no te oigo, no te has puesto en... No, sí, no. Ahora. Solo decía, bueno, que yo creo que el profesor Chattopadhyay, con quien ya había comentado sobre la conferencia, tiene algunas cosas interesantes que compartir con nosotros, observaciones. Creo que, o sea, sí puede... Pues a Parajit, o no sé si el profesor Ganguly quería hacer algún comentario. Sí, si me permiten. Claro, sí, claro. Adelante. Pero si está adelante. aquí Aparajit, que adelante, por favor. Así lo ha pedido Akshay, que lo haga él. Primero, si está aquí, si se encuentra, si quiere, o si no, pues... Vale, sí, profesor Ganguly, por favor, sí. Bueno, Akshay, fantástica la presentación. Muchas gracias. Realmente hay cosas muy importantes para los investigadores sobre Vallejo, sobre la poesía vallejiana. Yo no sé si por fin pudiste leer nuestro libro sobre Vallejo que te referí, y que en donde en la introducción bastante larga yo he puesto mis propios trabajos de investigación sobre Vallejo. Y en ese sentido, se me ocurre comentar 2 o 3 cosas. Primero, es decir, la relación de Vallejo con la India. Es decir, si Vallejo alguna vez comentó algo sobre la India, o algunos poetas indios, o alguna reflexión sobre la filosofía india. Eso es importante. Si pasas por esa introducción, verás, ahí he puesto algunas reflexiones de ese tipo, y podrás tú incluir en tus propias investigaciones ese aspecto que es muy importante desde el punto de vista nuestro, es decir, investigadores indios, lectores de poesía en la India, lectores de poesía latinoamericana, hispana en la India. Y en ese sentido, quisiera comentar que, mira, por un lado, en sus crónicas que escribió desde Europa, que mandó a varias
varios periódicos en Perú, en América Latina, pues ahí alguna vez en algunas reflexiones él habla de la India y ahí comenta cómo la India en su intento de descolonizarse está expresando su identidad propia y lo que en América Latina, particularmente el Perú, no está haciendo en ese momento, es decir, expresar su identidad propia. Es decir, hay una comparación en ese sentido. Él está alabando ese esfuerzo, aunque esté la India todavía bajo el yugo colonial, ¿no? Pero no voy a entrar en ese, pero puedes buscar, yo te puedo dar qué escritos él lo pone. Pero después hay comentario, por ejemplo, sobre Tagore. Hay comentarios sobre, y Vallejo, sin leer a Tagore, hace unos comentarios negativos sobre Tagore. Declarándole como un agente de los colonizadores británicos que está moviéndose en las cortes altas de los ricos y de los colonizadores, ¿no? Y él, sin leer bien, en los años 20 ya Tagore está bien traducido, bueno, bien en ese sentido por Juan Ramón Jiménez y otros de América Latina, algunos colaboradores en México. Él conoce, él puede leer perfectamente, pero no sin leer esos argumentos, esos poemas, esos argumentos teóricos de Tagore sobre la cuestión de universalización, personalidad del hombre, de la personalidad del ser uno, de la convivencia del ego y del otro, es decir, el ser propio y el otro. Todos estos problemas ya están en América Latina en los 20, ya se están hablando, pero él, sin referirse a estos, él hace un comentario muy negativo de Tagore. Eso es por un lado. Pero por otro lado, durante los años que está él en París, está pasando por ahí otra personalidad muy grande de la India, que es J. Krishnamurti. Ahí verás en mi artículo, en mi pieza, en mi texto, he puesto bastante extensamente esa recepción de Vallejo de J. Krishnamurti. Ahí alaba a esa personalidad. ¿Por qué? Porque Krishnamurti representa esa libertad del hombre sin subyugarse, sin dejarse subyugado a ningún dios, a ninguna espiritualidad que no fuera su propia espiritualidad. Es decir, la individualidad. En aquel momento, J. Krishnamurti es casi un Cristo pasando por Europa. Y él recibe a Krishnamurti con brazos abiertos. Entonces, esa recepción es muy importante, porque eso conjuga muy bien con su negación de someterse a un comunismo extremo. Él no se somete a ese marxismo y por otro lado, él, al contrario, totalmente critica esa parte del comunismo que subyuga al hombre, que deja al hombre sin libertad. Entonces, ese apoyo a la teoría de Krishnamurti es muy importante y Vallejo lo apoya. Bueno, no quería yo entrar. No, pero de hecho, Sachidanandan, el gran poeta malayalí,
Bueno, Sí. yo creo que el poema lo escribo en inglés, es que no me dio tiempo porque había mucho poema más, pero Sachidanandan escribe un poema sobre Vallejo donde precisamente apunta a esta influencia de Krishnamurti, ¿no? Entonces, tiene razón el profesor Ganguly. Y claro, es verdad es que no he podido consultar desgraciadamente su gran introducción. Yo estuve presente en el acto en Cervantes cuando se presentó la antología y tengo recuerdos de su profesor Ganguly recitando, considerando en frío imparcialmente. O sea, me acuerdo del poema que recitó usted en hindi, la traducción que había hecho, una traducción magnífica. Bueno. Y la verdad Dejemos esto, dejemos. No, pero la verdad es que realmente Sachidanandan, por ejemplo, ya habla de esto en a lo que... Sí, ya verás. Sí, ¿no? Ya verás, sí. You too carried from Santiago across and a poor man's bread along with the sickle and the inkwell and the sayings of Right. Está bien. Sí, eso está. Sí, Pero además, ya si consultas más literatura, por ejemplo, escrita en bengalí, verás tú otros poetas en bengalí muy influidos por Vallejo, ¿no? Además de Lorca y además de Pablo Neruda, verás que es el otro poeta latinoamericano que influye a algunos poetas en su deseo, no solo antes de la descolonización, sino después. ¿Qué camino la India va a tomar después de la independencia, después de la liberación? Ahí hay poetas que siguen el ejemplo de Vallejo. Y en tercer lugar, no quería yo dominar ese tiempo corto que tenemos de comentarios. Solo una sugerencia al poeta Akshay Kale, que cuando leas los poemas, por favor, pon la pasión que pones en tu disertación. Esa pasión debes pasarla a la lectura de los poemas. Claro. Sí, dos o tres poemas que tú hiciste. Claro. Ahí, es que ahí como... Claro. Sin esa pasión de lectura, los versos pierden su significado. Claro, sí, es verdad. Entonces, ha sido por apuros de tiempo que quería cuanto más podía. Entonces, algún ejemplo nos tienes que dar de esa lectura, ¿no? El poema no es completo sin la lectura. Sí, lo tendré en cuenta. Sí, muchas gracias por su sugerencia. Nada más. Gracias. No, de verdad lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y te felicito por esta presentación. Muchas gracias, doctor Ganguly. Eso es todo. Muchas gracias, profesor Ganguly. Vamos a tener que cerrar, pero yo creo que tenemos tiempo todavía para otra intervención. Si alguien desea... yo, por favor. Sí, bueno, yo quiero agradecer, pero primero el alumno, me parece. ¿Primero el alumno? No, el alumno... Buenas tardes, profesor. Bueno. Buenas tardes. Sí, dime, profe, tengo dos preguntas. En la tercera estrofa del poema Los Heraldos Negros, ¿no? El poeta pretende indagar entre las dos dimensiones, ¿no? Sufrimiento y el destino blasfemo. Ya que ese agobio, ¿no? Se nos presenta sin darnos cuenta en la vida, atravesando estas tormentas. ¿Usted qué opina del sufrimiento desaforado? Pues yo creo que, claro, yo en ese sentido soy un vallejiano, ¿no? Diría yo, en el sentido de que yo creo que el sufrimiento es la condición del ser humano y hasta que haya un mundo más justo, ¿no? Dice Vallejo en otro poema, hasta que estemos todos desayunados, ¿no? ¿Cuándo llegará esa mañana, ¿no? En que todos hayamos desayunado, ¿verdad? Cuando nadie tenga que pasar privaciones. Yo creo que el ser humano realmente puede ser feliz, el prójimo es ser feliz. No, en ese sentido, claro, hay un fuerte sentimiento católico en la poesía. No, digamos, una veta católica en la poesía de Vallejo es innegable, pero yo creo que eso también se puede decir que también lo condujo al marxismo, ¿verdad? Y al marxismo, como ha dicho el señor Ganguly, creativo, ¿verdad? Entonces, esa
honda preocupación por, por el ser humano, la conmiseración. La conmiseración es la esencia de la poesía de Vallejo. Y yo suscribiría plenamente esa insistencia, ¿no? en la conmiseración. Hola, profesor. Hola. Sí, Shweta. Perdón, Shweta. Antes, Mónica Campos quería hacer un comentario. Luego... Eso agradecer, me parece que al final, si puede ser, después de las preguntas. Sí. De acuerdo, sí. Entonces, Shweta, adelante, y luego Smita Sahey quería también hacer un comentario y vamos a cerrar la sesión. Así que, Shweta, adelante. Hola a todos. Yo soy muy nueva con este tipo de poemas, pero quiero añadir un punto muy importante. Yo recuerdo un poema en hindi. Quiero que profesor Kale ayúdame. Claro. Porque fue una poema de Dhumil. De Dhumil. Sí, en que habla un punto que लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है. So, muy bien. O sea, sí, traduzco brevemente, ¿no? Dice que no le preguntes al herrero el sabor del hierro, pregúntaselo al caballo que lleva, que se tiene que tragar las riendas. So, cuando yo vi todas las poemas de Vallejo, recuerdo este poema con sufrimiento que todos estamos sufriendo en todo el mundo, especialmente el mundo tercero. Solo quiero añadir ese punto. Gracias. Yo creo que sí, es excelente punto, Shweta, muy bien. Muy buena observación, yo diría muy aguda observación. Además, Dhumil también, ¿no? Con esa honda preocupación por la sociedad y lo social. Muy bien, Shweta. Felicito, muy bien. Muchas gracias por tu comentario. Gracias a todos por darme esa oportunidad de oír esos poemas. Quiero leer este poema más para aprender también, entender los dolor de mundo. Es mejor. Muy bien. Vallejo estaría contento. Sí. Muy bien. Creo que Smita Sahey quería hablar, hacer algún comentario. Adelante. Muchas gracias y primero que quiero dar gracias a mi profesor Kale por esta lección tan observante e inmersiva y por presentarnos al personaje de un poeta tan grande como César Vallejo. Y de verdad me siento muy privilegiada y le pregunto a usted con toda la humildad de un estudiante, una nueva entrante en este mundo de literatura y poesía española, y también una lectura recién llegada y no tan erudita, por favor. Y pido disculpas antes de todos los sabios presentes aquí de antemano. Es que la verdad es que me quedo muy agradecida de ser parte de esta conferencia. Pero también, además, me quedo confundida un poco cuando intento conciliar lo que dice Roland Barthes a través de su artículo The Death of the Author. Muy bien. Observo paralelismos entre el título de esta conferencia que tiene algo que ver con la muerte y la necesidad de recordar el personaje de un actor, como ha hecho usted en este tributo y homenaje al gran poeta César Vallejo. Y según usted, ¿cuánto le parece que se niega esta asunción según Roland Barthes en el caso de Vallejo? ¿Y sigue vivo para usted Vallejo o sus obras? ¿Y cuánto nos hace entender mejor sus poemas el personaje de Vallejo? Claro. Muy bien. Es una muy buena pregunta y para Smita no te preocupes que aquí yo he tenido que hablar delante del doctor Ganguly, así que yo entiendo que este es un poco intimidada, pero no te preocupes. La pregunta, bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que sí, lo que dice Roland Barthes es muy interesante y claro, yo diría que un poco contradice, ¿no?, lo que he venido discutiendo. Yo creo que Vallejo es un caso
es un capítulo aparte en este caso. Tenemos que recordar su vida también, no solo sus obras. Jean Franco, uno de los grandes estudiosos de Vallejo, su obra seminal, su importantísima obra crítica, que es Vallejo and the Dialectics of Silence. Ella se centra en la poesía, pero yo diría que hay que tomar también el camino de la biografía, en el caso de Vallejo, porque es muy importante en la poesía, en el conjunto de su poesía. No es el caso de todos los poetas y todos los escritores. Estamos hablando de alguien, un caso específico de un poeta que tienes que entender que yo no hablé de la biografía precisamente mucho porque Mónica ya hizo la gran labor de presentarlo un poco. Entonces, Santiago de Chuco estaba a 4 días a caballo de Trujillo, la ciudad costeña más cercana de ese pueblo en el andino. Y bueno, Trujillo estaba lejos de Lima. Vallejo tuvo que descender literalmente de los Andes y atravesar el mar, llegar a Francia y asentarse ahí hasta el punto de que Picasso le dedica un esbozo, ¿verdad? Y todos los poetas grandes lo reconocen. Es un caso único. Es capítulo aparte. No hay otro como él. Yo estoy dispuesto a arguir que no hay otro como él que reúna esas dos facetas, porque su padre fue notario. Siempre la palabra escrita tuvo importancia en esa familia de 11 hermanos, aunque claramente no tenían una posición económica muy privilegiada. En el pueblo sí eran los que sabían leer. Entonces, esa importancia de la palabra, de leer, de la palabra, diría yo, con mayúscula, Vallejo primero empezó a trabajar como profesor de primaria. Y de hecho, Ciro Alegría, otro novelista peruano, le recuerda como profesor que tenía una tristeza inmensa, ¿no?, que fluía de él. Aún cuando era niño, Ciro Alegría tiene ese recuerdo de Vallejo. Entonces, yo creo que sí, en el caso de Vallejo sí que tenemos que recordar tanto la obra como la figura del poeta, y pues de ahí el título de mi conferencia, ¿no? El cadáver que sigue sin morir, porque es muy importante recordarlo, ¿no? Yo precisamente por eso fui a París. Pues la primera oportunidad que tuve en París, estuve 3 días. Y lo primero que hice fue ir a Montparnasse, y porque para mí, yo creo que para mí fue algo muy conmovedor, una experiencia indispensable. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Mónica, adelante. Ya vamos a hacer. Quiero solo añadir que yo todo lo que estoy hablando aquí es por el esfuerzo de mi profesor Akshay Kale aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Vita. Sí. Entonces, Mónica, adelante. Agradecerte mucho, Ye, por tu magnífica exposición. Yo al momento que te escuchaba también la califico como muy apasionada, completa, crítica y muy bien documentada. Te auguramos muchos éxitos en tu carrera. Una vez más, agradecerle al Instituto Cervantes por su infatigable labor de difusión del idioma español y en esta oportunidad a través de resaltar importantes autores latinoamericanos. Y finalmente, gracias a los alumnos y al público presente. Estoy segura que Jay los ha inspirado para seguir con toda su energía y profundo conocimiento, para seguir profundizando y aprendiendo el idioma español. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por haber estado aquí hoy con nosotros, por el apoyo de la Embajada del Perú a este acto. Y bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Akshay por su charla, su estupenda charla. Gracias, Martín. Y bueno, y vamos a cerrar ya la sesión de hoy. Antes quiero invitaros a participar la semana que viene a la semblanza que trazará Viva Moria, la gran hispanista, traductora del Quijote al hindi, pues trazará una semblanza de la vida de Miguel de Cervantes. Y estáis todos invitados. Será interesantísimo el jueves que viene a las 6 de la tarde. Y nada más, muchas gracias a todo el público, a Akshay, a la Embajada de Perú, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.